Y ya estamos grabando. Listo. Salgo yo en la esquinita. Listo, entonces tenemos aquí nuestro Excel y vamos a trabajar la función sí. La función sí es la función que nos permite hacer condicionales en Excel. ¿Qué se refiere a esto? Teníamos un ejercicio en unas clases anteriores en las que había una bonificación dependiendo de si la persona ganaba más o menos de tanto sueldo. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia existe el auxilio de transporte. Entonces el auxilio de transporte se le da a las personas que ganen o su sueldo sea menor de una cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, se le da a las personas que ganan el salario mínimo, pero a las personas que tienen un sueldo de 3 millones de pesos, creo, no, me disculpan si me equivoco en los valores en este momento, pero un valor alto de sueldo, pues ya dicen, bueno, como que esta persona no necesita que la auxiliemos en el transporte, entonces no le damos su auxilio de transporte. Siguiendo eso, haríamos un ejercicio así muy pequeñito que dice sueldo y auxilio de transporte. Ahora, ese auxilio de transporte también vamos a ponerle, bueno, voy a correrlos por aquí y voy a poner una tarifa. Es decir, aquí voy a poner un auxilio de transporte que en este momento no recuerdo en cuánto está. Si lo buscamos un momento en Google, pues lo podemos identificar. Sería auxilio de transporte 2020. ¿Y qué nos dice? Que el auxilio de transporte está en 102.000. Uy, yo pensaba, la verdad, pensé que estaba menos. Y podemos buscar también quién recibe auxilio de transporte. Y miremos un momentico quiénes son los que cumplen. Vean, las personas que no reciben auxilio de transporte son las personas que devengan más de 2 salarios mínimos. Y entre otras condiciones, ¿no? Pero nosotros queremos solo la condición de esa condición, entonces solo vamos a tener en cuenta 2 salarios mínimos. Entonces el salario mínimo es de 877.803 y el auxilio de transporte de 102.854. Entonces este valor de 102.854 lo voy a poner por acá para tener esa tarifa de auxilio de transporte. Lo pongo en formato moneda, como ya lo conocemos, y ahora comencemos a trabajar aquí el sueldo. Aquí debería haber algo como empleado. Y entonces, Andrés Cardoso, María Suárez, Camilo Sánchez, Ricardo Torres. Y empezamos a diligenciar unos sueldos. Entonces aquí los sueldos son, podemos decir que alguien gana 1 millón de pesos. Eso es 1 millón, creo que sí. Pongamos el formato que, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? No sé si tantos ceros se me dificulta diferenciarlos. Definitivamente necesito el formato. Así estaba bien. 1 millón, 1.200.000, 2 millones y 800, pongamos un mínimo, 877.803. Y ahora necesitamos saber si estas personas son merecedoras o no del auxilio de transporte. Los que no son merecedores, pues les va a aparecer aquí un 0, y los que son merecedores, pues les debe aparecer pues ese valor. Entonces, las condiciones que tiene que ser ganar al menos 2 salarios mínimos. Entonces aquí agreguemos también el valor del salario mínimo. Salario mínimo.
y el salario mínimo es 877.803 pesos. Y empecemos a construir nuestra condición. Entonces aquí nuestra fórmula es igual y aquí es donde viene lo importante, mucho cuidado. Sí, porque es una condición. Usted le dice a la otra persona, si me da 2.000 pesos, yo le realizo unas actividades esta y esta y esta. Si no, no. Entonces solo hay dos opciones iniciando, ¿cierto? Si nos va bien en este año, en diciembre podemos tomarnos unas vacaciones. Entonces vemos que hay dos caminos, siempre van a haber dos caminos. Cada camino se puede dividir en otros dos y en otros dos, pero principalmente tenemos dos caminos. Entonces, lo escribimos. Sí, aquí es donde viene la pregunta lógica. Si el sueldo, le doy clic en sueldo, es menor, entonces aparece este simbolito de menor. Es menor y dijimos a 2 veces el salario mínimo, o sea, 2 por el salario mínimo que está aquí en esta casilla. Si el sueldo, o sea, lo que está en el 3, es menor a 2 veces el salario mínimo, entonces ponemos punto y coma y decimos qué pasa si esto se cumple. Si esto se cumple, entonces es acreedor del auxilio de transporte. Y si no se cumple, o sea, si es mayor a 2 veces el salario mínimo, la persona gana 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, entonces ponemos un 0 y cerramos. Aquí está. La primera persona con auxilio de transporte. La pregunta es, porque lo más importante es cómo comprobamos, entonces arrastramos la función y esperaríamos que en Camilo Sánchez, que gana más de 2 salarios mínimos, no reciba auxilio de transporte. Vean, arrastro la fórmula, la suelto. Uy, no nos funcionó. Ah, porque nos faltó poner fijo estas casillas. Recuerden que cuando tenemos valores fijos, en este caso salario mínimo y auxilio de transporte, entonces tenemos que ponerle el signo pesos, porque son valores constantes que siguen, que están ahí en esa casilla nomás. Y vuelvo y arrastro. Ahí está. Ahí está, es lo que necesitábamos. Este no lo quiero es en moneda. ¿Sí? Vean, Camilo Sánchez es el único que tiene más de 2 salarios mínimos. Entonces, 0 auxilio de transporte para él. Si disminuimos el sueldo de Camilo Sánchez y le decimos que ahora gana 1.500.000, vean, ahí sí le recibe auxilio de transporte. Pero si ahora tomamos a María Suárez y decimos, no, la pasaron a gerente. Uy, se había salido. La pasaron a gerente, entonces ahora gana 4 millones de pesos. Vean, ya no recibe auxilio de transporte. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Pues la pregunta es, otra en la fórmula, al principio. Sí. Listo. Exactamente. Esa es lo que hay que estudiar. Lo que tenemos que identificar, repasar muy bien es esta fórmula del sí. De resto, ya lo otro lo sabemos. Entonces repasémosla otra vez. Siempre comenzamos con la palabra sí y abrimos los paréntesis. Ahora viene la condición que se tiene que cumplir. La condición que se tiene que cumplir y los dos caminos que se pueden tomar. Entonces, miren que está separado por punto y coma. Entonces, hasta el primer punto y coma está la condición que se tiene que cumplir. Hasta el segundo punto y coma está qué pasa si esa condición se cumple, qué valor arrojamos si la condición se cumple, y en el otro punto y coma, o bueno, ya no hay más punto y coma, el resto nos dice qué pasa si la condición no se cumple. ¿Listo? Entonces,
Entonces, la condición es que el sueldo, vea lo que está en E3 y que luego va a ser E4, E5, E6, pero E3, sea menor a 2 veces el salario mínimo. Entonces, por eso ven aquí un 2 por C3, que es el salario mínimo. Esta es la parte más importante, que ustedes puedan construir unas condiciones claras. Unas condiciones claras que diga, aquí en este caso dice, sueldo menor a 2 veces el salario mínimo. Ahora, si esto se cumple, o sea, que gana menos de 2 veces el salario mínimo o menos de 2 salarios mínimos, entonces es acreedor de auxilio de transporte. Y si no gana menos de 2 salarios mínimos, porque gana bien, gana millón, bueno, no digamos que bien, pero al menos 1.800.000, 2 millones, 3 millones, entonces cero auxilio de transporte para esa persona. ¿Listo? Ahora, otra vez recordemos por qué ponemos estos con signo pesos, porque cuando nosotros le damos a arrastrar fórmula, él va a aumentar todos los números, todas las celdas que no tengan signo pesos. Entonces va a aumentar esta porque necesita pasar de E4 a E5, a E6, a E7, pero para auxilio de transporte y salario mínimo sí deben de quedarse fijas y no cambiarse. Entonces por eso le ponemos el signo pesos, auxilio de transporte y a salario mínimo. Y ahí tenemos nuestra primer función de sí. Lo tienen todos allí, lo podemos ir registrar, lo pueden ir probando en sus computadores, por favor, para que lo vayan ejercitando y me dicen, y así van entendiéndolo cómo funciona. Por favor, hagámoslo. Listo. Entonces ahora el ejercicio es que hagamos de cuenta que en la empresa tenemos un subsidio a la familia, un subsidio familiar. Este subsidio familiar se lo vamos a otorgar a las personas que tengan más de 3 hijos, 3 o más hijos. Es diferente a 3 de más hijos. Y tiene valor de 150.000 pesos. Entonces vamos a agregar una columna que se llama cantidad hijos. Esta persona tiene 2, esta tiene 3, esta tiene 1 y esta tiene, 31, 3 y por aquí una de 1. Y aquí viene el subsidio familiar. Entonces, esta es la parte importante en la que aplicamos nuestro condicional, nuestro sí. Entonces ponemos igual en nuestra fórmula y decimos sí. Y como lo construimos ahorita, abrimos paréntesis y nos dice prueba lógica. Prueba lógica quiere decir la condición. Entonces nuestra condición es que cantidad de hijos sea mayor o igual a 3. Si esto se cumple, le vamos a asignar subsidio familiar, o sea, le damos clic aquí. Y si no se cumple, le ponemos un 0. Y recordemos que este valor como es fijo, entonces lo ponemos con el signo pesos. Cerramos paréntesis y enter. Ya aquí podemos mandar la fórmula más a que se diligencie la fórmula en las otras celdas, a que se traslade la fórmula, vean. Y aquí lo tenemos. Las personas que les corresponde o no el subsidio familiar. Aquí las tenemos. Entonces, perdón, aquí quería poner moneda. ¿Sí? Entonces, tenemos que a las personas con 2 hijos recibe 0 pesos de subsidio familiar. La persona con 3 hijos recibe 150.000. La persona con 5 hijos, 150.000 y la persona con un hijo, 0. De nuevo, ¿por qué? Por la fórmula. La fórmula nos dice, si la cantidad de hijos es mayor o igual a 3, entonces le asignamos subsidio familiar que está en la celda C4. De lo contrario, entonces le asignamos 0.
¿Listo? Y ya estamos grabando. Entonces, tenemos este ejercicio. Tenemos este ejercicio en el que diferentes personas tienen un sueldo y dependiendo del valor de ese sueldo, tienen bonificación, descuentos y viáticos. Ya una compañera resolvió el ejercicio que es Lizeth Caterine. Ella ya resolvió este ejercicio porque superó como tal el reto que nos presentaba. Miremos qué es lo que tenemos que realizar y nos dice que el ejercicio nos dice que tenemos que usar la función sí para cumplir los siguientes detalles. Calcular la bonificación de la persona. Si el sueldo de la persona es menor o igual a 360,000, entonces se toma el sueldo y se multiplica por el 10%. Si el sueldo es mayor o igual a 650,000, no recibirá bonificación. De lo contrario, se toma el sueldo y se multiplica por el 5%. Mucho cuidado y lo vamos a repetir las veces que sea necesario porque es un nivel de complejidad y de aprendizaje mayor. Entonces, primero siempre lo vamos a comenzar de que si es una condición, entonces lo comenzamos con la función sí. Entonces la primera condición nos dice que si el sueldo es menor o igual a 360,000 pesos, 1, 2, 3, si era 360,000, sí. Nos dice que entonces se toma el sueldo, o sea, si esto se cumple, de una vez ponemos punto y coma, y de una vez ponemos, se toma el sueldo, otra vez lo seleccionamos, y lo multiplicamos por el 10%. De lo contrario, aquí es donde viene el punto crucial. Vamos a ver qué pasa de lo contrario. Entonces nos dice que de lo contrario, si el sueldo es mayor o igual a 650,000, vemos algo importante. No nos dijeron, si el sueldo es menor a 360,000, entonces se multiplica por el 10%. Y de lo contrario, se multiplica por el 5%. No, nos dieron una segunda condición. Esta es la parte importante a entender. Tenemos dos condiciones en una. Entonces, ¿qué hacemos? En este que es el de lo contrario o el valor cuando no se cumple la condición, podemos crear otro sí. Entonces ponemos sí y agregamos. Y volvemos y hacemos la pregunta. Si el sueldo es mayor o igual a 650,000, entonces ponemos sí. Sueldo, otra vez le damos clic. Uy, esperen. Otra vez le damos clic. Bueno, D4 es el D4. Es mayor o igual a 650,000, 1, 2, 3, punto y coma. Y nos dice que no recibirá bonificación. Entonces, esto es un 0 porque no recibe bonificación. Y de lo contrario, o sea, ya si no cumple ninguna de las dos condiciones, ni que sea menor o igual a 360,000, ni que sea mayor a 650,000, aquí nos dice qué hacer. Nos dice de lo contrario, se toma el sueldo y se multiplica por el 5%. Entonces volvemos de 4, que es donde está el sueldo, por el 5%. Y cierro los dos paréntesis. El del primer sí, que es este de aquí, este rojito, y ahora el del segundo sí, que es el negrito acá. Y así nos quedó un sí dentro de otro sí. Presionamos Enter y aquí tenemos. Cuando lo arrastramos, ya nos aplica la fórmula a todos. Aquí voy a ponerla en moneda porque quiero que me salga como tal el 0. ¿Listo? Y listo. Eso era. Entonces ahora hagamos las pruebas. Por ejemplo, yo cojo este sueldo que está en 650,000, o sea que no gana viáticos, que no gana bonificación. Pero si yo tomo ese sueldo y bueno, si le aumento de precio a 1,000,000, sigue sin ganar bonificación, 0. Si tomo ese sueldo y lo pongo menor de 360,000, o sea 100,000, por ejemplo,
La bonificación, uy, esperen, ¿qué nos faltó? De 8. Ah, perdón, puse otra vez 1.000.000. 100, 1, 2, 3, se me fue un 0. Vean, tenemos un sueldo, una bonificación de 10.000 para un sueldo de 100.000. Porque como el sueldo es menor a 360.000, se multiplica por 10% y esa es la bonificación. Ahora el valor intermedio, que está en medio de 360 y de 650, que puede ser un 400.000. Si pongo 400.000, me falta un 0 aquí. Si pongo 400.000, él debería multiplicar por el 5%. Da 20.000. ¿Será que sí es el valor correcto? A ver, abro una calculadora y 400.000. 400.000 por el 0.05. Ahí están los 20.000. Y ese es el valor que tenemos acá. Y así es que se aplica el valor condicional sí. Miremos los otros ejercicios para reforzarlo. Nos dice los descuentos. Si gana bonificación, entonces se toma el sueldo y se multiplica por el 2.5%. Sí, ahí señor. se redujo la fórmula. Señor. Sí. No, ahí se redujo la fórmula porque la anterior era más larga, ¿no? Esta quedó larga, pero en la de descuentos va a quedar larga. No, Vea la que esta quedó larga. No, cuando lo hicimos la primera vez que no era con eso condicional. Ah, no. En realidad era más corta. Era más corta, era pero muy ¿qué largo. pasa? No. Este quedó más largo en realidad. Tocaba pero, de uno en uno. Exacto. O sea, listo, aclaremos. Cuando hablamos de fórmulas en Excel, yo hablo desde esto. Si ya hablamos del procedimiento, sí. La forma anterior, el procedimiento era más largo y más complicado, porque teníamos que ir uno por uno. En cambio, ahora aquí solo le aplicamos la función lógica al primero y de ahí se lo arrastramos a los demás. Esto disminuye grandemente el margen de error, porque de la otra forma nos podríamos equivocar. Otro beneficio. De la otra forma, si yo le cambiaba el sueldo, seguía con la misma bonificación que yo le hubiera puesto, o sea que quedaba estático. Con la fórmula ya queda enlazado el sueldo con la bonificación. Ahora descuentos. Nos dice que si gana bonificación, entonces se toma el sueldo y se multiplica por el 2.5%. Esta sí es más sencilla. ¿Cómo es? El descuento es igual si, entonces si gana bonificación. Que gane bonificación quiere decir que la bonificación es mayor a 0, porque un 0 significa que no gana. Entonces, si gana bonificación, entonces yo pongo que si la bonificación es mayor a 0, pongo punto y coma, entonces nos dice que se toma el sueldo y se multiplica por el 2.5%. Y de lo contrario, no tiene descuento, porque si no tiene bonificación, no tiene descuento, entonces un 0 aquí. Y ahí tenemos nuestra descuento, donde también donde volvemos a ver que para este de que no tiene bonificación, pues el descuento es 0. Ahora, volvamos a tener alguno que no tenga bonificación. Añadámosle aquí 800.000. 800.000. Cuando yo le presiono Enter, ni tiene bonificación ni tiene descuento. Quedó todo enlazado. Viáticos. Si es de la ciudad de Cali, recibirá viáticos. Entonces se toma el sueldo y se multiplica por el 10%. Pero si es de la ciudad de Bogotá, entonces se toma el sueldo y se multiplica por el 8%. O si es de la ciudad de Armenia, entonces se toma el sueldo y se multiplica por el 5%. De lo contrario, se toma el sueldo y se multiplica por el 2%. Este es una combinación de varios sí y los empezamos a construir. Entonces cogemos igual, sí, es ciudad. Entonces construimos, sí, paréntesis, si ciudad es igual, aquí tenemos que escribirlo, vamos a ver si es con comillas, creo. Cali, hagamos primero una prueba y luego lo miramos. Digamos que la bonificación será 5 y de resto 0. Es una prueba normal para saber
nomás para averiguar cómo es la forma correcta de que escribamos esta parte de aquí. Ah, sí. Miremos a ver si es esta. Sí, efectivamente, es con comillas. Entonces ahora sí, sigámoslo. Dice, si es de la ciudad de Cali, recibirá viáticos que se toma el sueldo y se multiplica por el 10%. Entonces, si la ciudad es igual a Cali, entonces nos dice que tomemos el sueldo y lo multipliquemos por el 10%. De lo contrario, venimos con una segunda, condición. Y la condición en este caso va a ser, pues ya miremos cuál sería la condición en este caso. En este caso la condición sería que si es de la ciudad de Bogotá y recibe 8%. Entonces volvemos. Ciudad igual y entre comillas Bogotá. Entonces, punto y coma. Perdón, mi error. Tenemos que volver a poner sí, paréntesis. Entonces escribimos. Sí, voy a ir cerrando los paréntesis para que no nos quede faltando al final. Si la ciudad es igual a Bogotá, entonces se toma el sueldo y se multiplica por el 8%. Punto y coma. Luego sigue otro sí. La ciudad es Armenia. Si la ciudad es igual a Armenia, entonces se toma el sueldo y se multiplica por, dice que, por el 5%. Se multiplica por el 5%. Y ya ahora sí, de lo contrario, ya no es ni de Bogotá, ni de Cali, ni de Armenia, los que sobren, los que queden, nos dice que los viáticos se calculan multiplicando el sueldo por el 2%. Entonces otra vez sueldo por 2%. Y ahí está. 7.200. Y lo arrastramos, aquí están. Profe, ¿me dejas la fórmula nuevamente, porfa? Claro que sí. Y miremosla aquí, que quede más larguita. Traten de fijarse aquí. Bueno, voy a tratar más bien de alargar esto porque me parece que no se ve bien. Si miren, lo voy a poner así alargado para que se vea a lo largo. Ahí está. Es una combinación. Es un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí. 4, 5, 5. Profe, tengo una preguntita. Claro que sí, sí, señor. ¿Cómo es que era lo de bonificación con qué? ¿Bonificación con qué? La bonificación es dependiendo si gana menos de 360.000, más de 650.000 o los valores intermedios. Entonces vemos que hay tres posibilidades. Si hay mire esto, si hay dos posibilidades, solo necesita una función sí. Pero toca escribir todo como está en el cuadro o dejar en blanco los otros. ¿Cuáles otros? Vea que O sea, bonificación, descuento y viáticos, yo los hice completamente con fórmula. Esos estaban en blanco y los hice completamente con fórmula. Tatiana, ¿ya copiaste esa fórmula? Profe, espere que si me queda algo mal y le estoy corrigiendo. Listo, profe, listo. o sea, toca escribir todo y luego ahí sí de últimas sumarlo todo, sumarlo, restarlo. Para el total a pagar, sí. Para el total a pagar ya se hace... Ya, profe, da 7.200, ¿verdad? El primero, déjame ver. Sí, 7.200. Ahí está el 7.200 del primero. O sea, toca escribir todo el cuadro en el Excel de nosotros. Sí, el cuadro va hasta el sueldo. Recuerde que usted puede tomar el ejercicio que ya hizo hace un tiempo en su tarea y agregarle esto que viene aquí. Es que no entiendo. O sea, ¿Qué no si toca entiende? hacer todo, o sea, toca hacer el
O sea, toca hacer el cuadro del todo y de última sumar todo. Así que lo de total a pagar, más lo de sueldo, más... El total a pagar, recuerde que es, si usted tiene un sueldo y le dicen que le van a dar No, una... o sea, si toca hacer todo el cuadro. O sea, lo de Sí, sí, pero bonificación. recuerde que ese cuadro usted ya lo tiene en una actividad que se entregó hace un tiempo, entonces usted pudiera reutilizar esa actividad que ya había subido. Entonces no tiene que transcribir todo, sino solo cambiar esta parte de bonificación, descuento y viáticos, esta parte de aquí, ¿sí? O Con sea, las es que respectivas formas. es que para poder compartir cámara que yo no me acuerdo cuál es el que yo hice, entonces estoy viendo hacer todo. No. Pues debe estar en la tarea que se llama formato condicional. Usted ahí descargue el archivo que usted tiene en la tarea formato condicional. Pero le doy pausar aquí al video ya que estamos hablando de otros temas. Y listo, entonces tenemos tres rangos de posibles sueldos. Tenemos un sueldo menor a 360.000 o unos posibles sueldos que pueden ser menores a 360.000, unos que sean mayores a 650.000 y unos que estén en medio de ellos dos. Entonces, nos dice la fórmula, nos dice que el que sea, nos dice el ejercicio, la tarea, la fórmula, como lo queramos ver, nos dice que, uy, Eso ahí nomás. un momento, Bueno, por me puso para favor, almorzar. lo volvemos a abrir aquí. Está muy lenta la plataforma, está bastante lenta la Sí, plataforma. está toda lenta. Sí, Pero, está. profe, en la de 360 no es 4, es 450. La otra 360 es No, 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 450. es que vea que yo no estoy anotando aquí los sueldos de aquí para abajo, no estoy anotando eso. Yo estoy anotando lo que nos decía el ejercicio. El ejercicio, le di a la genera. El ejercicio nos dice que se le va a aplicar una bonificación a los sueldos que sean menores a 360.000. A los que sean mayores a 650.000 no se les aplicará y a los que estén en medio de ellos dos tendrán otra bonificación diferente. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el ejercicio. Entonces ya sabemos que si es mayor a 650.000, va a ser 0 pesos, 0 pesos con 0 centavos va a ser la bonificación. Si es menor a 360.000, serían, ya encontré aquí, nos dice 10%. Entonces, este va a ser el 10% del sueldo. El 10%. Y si está en medio de ellos dos, si es en medio de 360 y 650, es el 5% del sueldo. El 5% del sueldo. Entonces vemos aquí que tenemos tres caminos, tres posibilidades para aplicar. Entonces las vamos a aplicar aquí en la fórmula. Entonces escribimos sí y ponemos aquí, perdón, la función sí, recuerden que todas las funciones y las fórmulas comienzan con el igual. Entonces, igual, sí. Y hacemos la pregunta, si sueldo es menor a 360.000, entonces, punto y coma, se multiplica el mismo sueldo por el 10%. Si no Pero se ¿cómo así? cumple, ¿Toca escribir 360.000 o qué? sí, porque es el valor que vamos a validar. Vean, nos dice aquí el ejercicio que si el sueldo es mayor a 360.000, pero es porque el ejercicio lo dice, no es porque este primer sueldo, vea, es más, para que no haya confusiones, voy a quitar este sueldo, aquí le voy a poner 1.000.000. ¿Sí? Entonces no se guíe por lo que dice aquí, sino es porque el ejercicio nos dice que sí, vea, nos dice aquí el ejercicio. Aquí está el ejercicio.
Si el sueldo es menor o igual a 360.000, entonces la bonificación es el 10%. Si el sueldo es mayor o igual a 650.000, no recibe bonificación. Y los demás se multiplica por el 5%. Entonces volvemos, anotamos. Igual, si el sueldo, otra vez, y si, abro paréntesis, si el sueldo es menor o igual, que no se nos olvide el igual, 360.000, entonces el valor se multiplica el sueldo por el 10%. Luego nos dice el ejercicio, pregunte también si el sueldo, entonces punto y coma, vuelvo a poner el sí y escribo. Si el sueldo es mayor o igual a, Toca escribir, a profesor, 650.000, ¿sí, señor? ¿Cuál es la pregunta? ¿y cómo hago para sacar otra vez el de 4? Usted vuelve y le da clic y él vuelve y le sale o vuelve y lo escribe. Cualquiera de las dos opciones está bien. Entonces, si el sueldo es mayor a 650.000, nos dice que la bonificación es 0. Y le ponemos punto y coma. Para los demás valores, el sueldo nos dice, la bonificación nos dice el ejercicio que es multiplicarla por el 5%. Entonces aquí, punto y coma, le ponemos y multiplicamos otra vez el sueldo por el 5% y cerramos paréntesis. Y cerramos otra vez paréntesis. Aquí está. Para un sueldo de 1.000.000 de pesos no lleva bonificación porque supera los 650.000. Si yo tomo y los arrastro, vean, este ya aparece mejor, o sea, ya aparecen 0 los que tienen mayor de 1.000.000. Los que son de 360.000 para abajo tienen el 10% del sueldo, o sea, el mismo sueldo pero sin un 0, ¿no? Porque es el 10%. Y esa es la fórmula. Entonces, esta es la fórmula para la Profe, ¿cómo es que bonificación. 10% y sí? ¿Listo? Dame. Señor. Que no sé, que me quedó como pequeño el cuadro, no sé. Me voy a colocar más. No, tengo que agrandarlo más. No, Álvarez. Que los animales no hablan. Sí, Julián, entonces. No, o sea, acá me quedé perdido. No, o sea, a mí ya no me estaba acostumbrando a una ciudad en casa. Profe, Sí, Ah, señora. una pregunta. ¿Esto Claro ya que ahí es sí. toda la tabla? Sí, esa es Sí. toda la tabla. Esa es todo el ejercicio. Lo ¿Y hay que importante es que subirlo al correo? revisemos, sí, ahí donde quedó esa tarea. Lo importante es que vean esas columnas de bonificación, descuentos y viáticos. Ok. Pero pues que me tengo que ir, qué pena. Dale, dale, que igualmente ya son las 10:30. ¿Qué pasa? Julián, toda esta clase yo la grabé. Yo necesito, por un lado, que no te dejes agobiar, o sea, porque es muy importante que, o sea, si uno se estresa la mente, pues menos le va a rendir, porque uno se mete en la cabeza que no puede, y efectivamente, entonces, así sea que usted tome un descanso, que cierre el computador, lo apague un rato, luego se siente unas horas a revisarlo. Ya tengo los links de los videos porque este video queda en línea. Entonces, de una vez les paso el video de esta clase y se sienta a revisar esta parte de las funciones. profe, Porque profe, ya. yo ya grabé toda esta parte, tanto bonificación, descuento y viáticos, sino que la estaba volviendo a explicar. ¿Listo? Sé que lo estoy haciendo ya que ya lo agrandé. Es que Listo, para yo listo. lo volví a hacer. Listo.
Entonces, bueno, Julián, y bueno, los demás. ¿Ya a quién le faltó algo de la actividad? María Isabel, ¿sí la terminaste? Señor. Listo, listo. Ricardo y Julián, prácticamente la intención es que se pongan a revisar. Porque, Yo te la debo, te la envío mañana listo. o más tarde. Yo ya este video, lo bueno es que la forma como puse a llenar este video, ya nos quedó en línea de una vez. Entonces apenas yo corte, él empieza a procesar y queda almacenado en línea. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Listo. Entonces Profe, Julián. ¿y a qué función, a qué lección la subimos? No, ninguna habilitada. Sí, mira que si hay una tarea habilitada, de pronto es porque está en una segunda página. Mira hacia abajo dice 1, 2 y pasas a una segunda página donde está la tarea que dice función sí. ¿Ya la encontraste? Déjame verla otra vez. Yo creo que a mí ya me está dando. Ya me voy. ¿La encontraste, Tatiana? Es que está lenta la plataforma. Sí, profe, está demasiado lenta. ¿Cuánto da, profe? ¿Cuántos queda? Señor. ¿Cuántos queda? ¿Cómo así? ¿Cuánto que? Ah, que O sea, cuánto ¿cuánto queda? cuánto el resultado. Es que este primero dice 360.000 aquí, ¿no? No se le olvide. Ya te dice 36.000. Sí. Ay, me asustó. ¿Ya terminó la clase? No, pero me salió que falte. No. No, profe, para ti lo volví a hacer. Mejor todos los videos yo los veo ahí. Listo, dale. Con calma lo puedes revisar y yo lo expliqué todo con calma. ¿Listo? Que lo devuelva. Y las mismas fórmulas están. Entonces usted las puede transcribir. ¿Listo? Listo. Les agradezco a ustedes como por la paciencia de hoy. De pronto me toca revisar cómo que pueda suceder porque de pronto puedo tener unas interrupciones como las de hoy que no deberían ser largas. Lo que les comentaba a ustedes, yo espero como que pudiéramos tomar ese momento del descanso para yo poderlo para eso, o si no, ya tendríamos que estar hablando de algo que nos pueda afectar mayormente la clase, que es algo que no quiero. Pero pues definitivamente primero están ustedes como que reciban bien su clase, reciban bien todo lo que se les dice, el tiempo pues se dé bien. Entonces lo vamos mirando, les pido disculpas y comprensión por la de hoy y de pronto, no sé, mañana debería ser corta la reunión, pero pues hasta que no esté, no lo sabemos y seguimos charlando. Entonces desde ya les voy como pidiendo un poquito de comprensión allí, que igualmente yo trato en realidad de que ustedes estén realizando las actividades y apenas yo me conecte, pues de nuevo ya otra vez las continuemos haciendo. Bueno, Entonces muchas gracias por asistir. Por favor, ya voy a subir los videos porque este ya más fácilmente me quedo en línea y quedamos atentos. bueno, gracias, profe. Listo, muchas gracias. Chao a todos. Chao a todos, que estén muy bien. Que estén muy bien todos. No fue capaz de sacarle la pelota, muchas gracias.